Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. La verdad es que no sé muy bien cómo comenzar este vídeo, pero las palabras, o mejor dicho, los calificativos, creo que, por fuertes que sean, no lo son suficientemente como para describir lo que se ha hecho hace 2 jornadas, concretamente la madrugada del día 8 de marzo de este año 2016, con el flagrante y vergonzoso acuerdo que han suscrito los estados de la Unión Europea en torno al tema de la inmigración, en torno al tema de los refugiados. Y digo esto porque lo que se ha acordado en dicho acuerdo ha sido nada más y nada menos que la expulsión colectiva de los refugiados que hay, de hecho, en los diferentes territorios de los estados de la Unión Europea. Expulsión colectiva prohibida expresamente por los tratados internacionales, entre los que destacan la Convención de Ginebra del año 51, el protocolo que regula el Estatuto del Refugiado del año 67 y también diferentes tratados internacionales en el marco de la Unión Europea. Lo que se ha hecho no tiene nombre porque es tan flagrante y tan grave que obviamente, al menos desde este canal, no puedo permanecer impasible ni tampoco silencioso ante tamaño atentado contra la humanidad, porque esto sí que es un delito, es un atentado de lesa humanidad. ¿En qué consiste este acuerdo, insisto, de expulsión colectiva de los refugiados, migrantes, refugiados? Luego veremos la diferencia entre unos y otros que hay en los diferentes territorios de la Unión Europea, pues en trasladarlos a un espacio seguro. Digo seguro entre comillas porque estoy ironizando, dado que el espacio seguro que han concluido los gobiernos de los diferentes estados de la Unión se trata nada más y nada menos que de la democrática Turquía, ese país ultraseguro donde se respetan los derechos y libertades fundamentales como en ningún otro, donde se vulnera la libertad de prensa, entrando, por ejemplo, hace varios días, saqueando de forma violenta un medio de comunicación obligándole a cambiar su línea editorial, o donde se reprime y se asesina de una manera absolutamente masiva a la minoría kurda. Este es el país seguro que los estados de la Unión Europea han concluido que es Turquía. Precisamente un país donde se va a erigir el mayor campo de concentración de Europa. ¿A cambio de qué? Bueno, obviamente se ha negociado. Claro, ¿quién es el que ha negociado? Ha negociado la Europa de los mercados, no de los pueblos, obviamente. ¿Y qué es lo que han negociado? Pues han negociado esa expulsión colectiva masiva para quitarse del medio este grave problema de los emigrantes refugiados. Insisto, no son lo mismo, veremos después cuál es la diferencia esencial, y mandárselos a un país tercero, un país con el que, por razones geoestratégicas, la Unión Europea tiene muchos intereses. ¿Y qué es lo que ha recibido a cambio el todo democrático país llamado Turquía? Pues va a recibir 6.000 millones de euros de los estados de la Unión Europea, que tú y que yo sufragamos con nuestros impuestos, aquellos que nos roban todos los días de forma directa o indirecta cada vez que consumimos uno de los productos que el mercado pone a nuestro alcance. Estoy indignado porque no puedo estar de otra manera. Estoy cansado de ver imágenes terribles, a las personas detrás de vallas inhumanas e informes, como si fueran salvajes, gente muriéndose de hambre, colas interminables de personas vagando por los campos de día y de noche, en invierno y en verano, bajo temperaturas gélidas terribles. Mientras aquí, nadie, o casi nadie, hace absolutamente nada por impedirlo. Y cuando digo esto, también estoy apuntando a la generalidad de la sociedad, porque hemos llegado a un grado de insensibilidad tal que vemos todo esto en los periódicos o en los vídeos por internet o en los medios de desinformación televisivos
y nos quedamos tan contentos como si esto fuera una cosa habitual. Este éxodo masivo de la población proveniente principalmente de países como Irak, Afganistán y sobre todo Siria, es el mayor éxodo que ha tenido o que ha sufrido, entre comillas, Europa desde la Segunda Guerra Mundial, incluso superior al que ha tenido lugar en la llamada Guerra de Yugoslavia. Obviamente, imágenes terribles vemos todos los días. Es muy difícil que se nos puedan olvidar y que se puedan desaparecer de nuestra retina imágenes como las del niño Ryan, creo que se llamaba. Un niño que obviamente llegó muerto ya, ahogado, uno más entre los más de 20.000 que se supone más o menos que han podido morir tras intentar llegar a la sacrosanta Europa, ese espacio donde bueno, pues el paraíso terrenal parece que es lo que les espera a esta pobre gente. Bueno, 20.000. Este niño Ryan murió ahogado, fue uno más. Pero claro, la imagen con la que se nos bombardeó desde los diferentes medios de comunicación fue una imagen claramente manipulada, porque ningún cadáver puede llegar a las costas ni a las playas de ningún lugar de la manera en la que nos lo mostraron, es decir, de forma y manera vertical. Es imposible, está demostrado que es así, lo cual demuestra obviamente que alguien estuvo muy interesado en que esa imagen causara el mayor impacto posible, aunque para ello hubiera una vez más que manipularla. Dicho lo cual, quisiera hacer un inciso importante para que quede clara cuál es la diferencia que existe entre lo que es un refugiado y lo que es un inmigrante. Un refugiado es aquella persona que huye de su país de origen para salvar su vida o para preservar su libertad. Básicamente, cuando tiene obviamente fundados motivos para pensar que por raza, religión, ideas, etcétera, pudiera su seguridad no estar garantizada por el país del que es originario. Esto está reconocido en los diferentes tratados internacionales, por supuesto también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas o ACNUR. Sin embargo, obviamente la persona que se encuentra en esta situación y acude a otro país en estas condiciones tiene derecho, según los acuerdos internacionales, a solicitar asilo político, es decir, a que se le conceda el estatuto de refugiado político. Bien, hay que decir que esto es algo que es obligatorio para aquellos países en los cuales, obviamente, estas personas llegan y solicitan ese asilo. Luego, obviamente, del correspondiente expediente de investigación para ver si se cumplen las condiciones requeridas. Por tanto, un refugiado es una persona que huye de país de origen para preservar su vida o su libertad, básicamente. Mientras que un inmigrante lo que hace es una persona que sale de su país de origen y con destino a otro diferente, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, algo lógico y digno y absolutamente legítimo. Pero no es lo mismo, porque un inmigrante no tendría derecho a solicitar el asilo político. Sí podría, obviamente, solicitar la nacionalidad del país que lo va a recoger una vez que se cumplimenten las condiciones establecidas en la legislación del país receptor. Por tanto, hay que dejar clara cuál es la diferencia entre uno y otro. En el caso concreto que nos ocupa, estamos hablando de refugiados. Estamos hablando de gente que huye de sus países de origen para salvar su vida o preservar su libertad. Muchas preguntas se acumulan en torno a esta cuestión. ¿Cuál es el motivo por el cual se está produciendo el éxodo masivo que está teniendo lugar desde países como Siria principalmente, de donde se concluye que aproximadamente unos 4 millones de personas han podido salir de allí y están vagando por los campos de Europa en busca de un refugio? ¿Cuál es la razón principal? La que nos han contado son razones de tipo geoestratégico. ¿Por qué ha habido tanto interés en destruir Siria? ¿Qué es lo que hay en este país? ¿Cuál es la razón por la que los Estados Unidos no se han atrevido a meterse de forma directa en este país, sino que han tenido que utilizar al ISIS, al Estado Islámico, que ellos, en colaboración
con los estados amigos de la Unión Europea y otros como Arabia Saudí, que lo está financiando, han construido. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Cuál es la razón principal por la cual ahora ya no se habla de los inmigrantes que llegan a través de otras fronteras, de otros espacios limítrofes de Europa, como pueden ser los magrebíes? Prácticamente los negritos y magrebíes han desaparecido, es como si ya no vinieran no intentaran llegar hasta nuestras costas. Ahora todos son sirios, afganos y iraquíes, entre otros. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Qué se esconde detrás? Muchas preguntas para un solo vídeo, con complicadas respuestas. Pero de esto hay amplia información en la red y yo os invito a que investiguéis por vuestra cuenta. Querría hacer una referencia también a lo que se conoce como el Tratado de Schengen, lo que se conoce como el espacio de Schengen. A lo mejor alguno de vosotros habéis oído hablar de esto. El espacio Schengen es un acuerdo que se firmó en el año 85 entre no todos los estados de la Unión Europea, sino entre 26 concretamente, que son los actuales signatarios, consistente en la supresión de las fronteras internas entre todos estos estados y la asunción de responsabilidades para hacer un control común en las fronteras de los estados limítrofes con aquellos otros que no forman parte del espacio Schengen. Es el caso que nos ocupa. Turquía no es de la Unión Europea ni forma parte del espacio Schengen. Bueno, pues en los países, en las fronteras limítrofes, lo que se ha hecho ha sido mantener una política común de control que ahora obviamente se quiere quitar del medio los diferentes estados y a cambio de los 6.000 millones de euros a los que antes me he referido, darle la patata caliente al superdemocrático Estado de Turquía para que haga con los refugiados, pues lamentablemente lo que le viene o lo que le venga en gana. Estoy hablando de cosas muy serias, estoy hablando de hechos tristísimos, pero no por ello menos graves. Yo quisiera también hacer una referencia obligada a que esto que estoy hablando, de lo que estoy hablando, no es ni más ni menos que lo que se conoce como las devoluciones en caliente, es decir, detengo o retengo a una persona que intenta entrar de una manera ilegal en un estado del espacio Schengen, de la Unión, y lo que hago es, pues tomar las medidas necesarias para expulsarlo. Bien, estas devoluciones en caliente, que es lo que se está produciendo ahora, tenemos el sacrosanto Estado español, tenemos la desgracia también de haber sido pioneros en esto. El gobierno de Rodríguez Zapatero del año 2007 no se le ocurrió otra cosa que en Ceuta y en Melilla implantar las llamadas concertinas, que son unos mecanismos de alambre, con púas de alambre, efectivamente, que estaban erigidos como medida para evitar que pudieran ser saltadas las vallas de la vergüenza, así hay que definirlas, que se habían impuesto en las líneas fronterizas entre el Estado marroquí y las colonias de Ceuta y Melilla, porque obviamente voy a aprovechar la circunstancia para dejar claro aquí que para mí, con arreglo al derecho internacional, Ceuta y Melilla son territorios que están colonizados y en los que actualmente está España sin ningún derecho conforme a las normas internacionales. Por tanto, digámoslo claro, que esto es así. Pues bien, como consecuencia de las concertinas implantadas por el señor Rodríguez Zapatero, por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, se produjeron lesiones gravísimas a todos aquellos que intentaron llegar o saltar la valla y llegar a territorio nacional. Tal fue así que el gobierno de Rodríguez Zapatero, consciente de los daños que esto estaba produciendo y de la imagen que estaba causando al Estado español, decidió pues dar marcha atrás y quitarlas. Pero claro, llegó después el señor Rajoy y su gobierno y volvió a implantarlas. Y de todos los casos, de todos los sucesos, de todos los episodios lamentables que han tenido lugar en relación directa con las concertinas,
el que más ha sobresalido de todos ellos, sin lugar a dudas, ha sido el que tuvo lugar el día, voy a deciros exactamente la fecha, el día 8 de febrero del año 2014 en la playa del Tarajal, donde un grupo de inmigrantes intentó saltar las concertinas, intentó llegar a nuestro país a través de las vallas que, como digo, se pueden calificar muy bien como vallas de la vergüenza, y no lo consiguieron porque no solo fueron perseguidos, sino que fueron además, muchos de ellos murieron, concretamente 14, ahogados, porque al no poderlo lograr, fueron incluso reprimidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al mando del señor Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, miembro del Opus Dei, al que se le ocurrió en su día, aprovecho la circunstancia para decir que el matrimonio de los gays o un matrimonio entre gays podía poner en peligro la especie. Este personaje de Valladolid, lamentablemente también, bueno, pues resultó ser el ministro del Interior que seguimos teniendo, aunque ahora sea en funciones, y el responsable político, no voy a decir criminal, porque no se ha podido probar este hecho, aunque ha sido denunciado en todos los foros internacionales serios. Allí se produjo una matanza de la que todavía no hay responsables penales. Bien, había que decir esto, porque las devoluciones en caliente que estamos presenciando y viviendo lamentablemente hoy en Turquía y países aledaños tienen su origen en el Estado español. Aquí fue donde por vez primera se realizaron semejantes aberraciones. Voy a ir ya concluyendo. La gente que intenta llegar a Europa creyendo que aquí va a encontrar el maná y que va a resolver todos sus problemas, atraviesa el mar en la confianza de que le va a conseguir llegar a un mundo mejor. Curiosamente, Alemania ha recibido a casi 1 millón de estas personas. Resulta sorpresivo que una señora como la señora Merkel, que no tiene el menor escrúpulo en nada, en hacernos a todos la vida imposible y socavar nuestros derechos y libertades, abra su país de par en par para que lleguen tantos y tantos inmigrantes. Curioso, ¿verdad? ¿Qué persigue la señora Merkel y Alemania? Quizás una mano de obra masiva que pueda ser esclavizada de una manera absoluta y total a cambio de absolutamente nada. ¿Por eso están abriendo sus puertas? Bien. Otro acuerdo lamentable entre los estados de la Unión fue el de aquel por el que se repartieron en cuotas, como si se tratara de caramelos o de cromos, las personas refugiados que cada uno reubicaría en sus lugares, en sus países de origen. España se comprometió y está firmado a reubicar a 17.680 refugiados. Bueno, ¿sabéis cuántos refugiados ha reubicado España en su país, el Estado español, el gobierno del señor Rajoy hasta la fecha, según lo pactado? Pues se comprometió, como digo, a hacer lo propio con 17.680 y ha reubicado a 18. Atención, habéis escuchado bien, 18 personas han sido reubicadas con la condición de refugiados en nuestro país. Ese es el cumplimiento al que nos tiene acostumbrados el gobierno del señor Rajoy y de sus acólitos. Voy a ir concluyendo. Se podrían decir muchísimas cosas en torno a todo esto. Es verdad y se ha dicho que cuantas más normas legales, cuantos más convenios y cuantas más disposiciones haya destinadas a regular una materia, curiosamente y pese a lo que pueda parecer, lo que se esconde detrás es que hay una perturbación absoluta del Estado de Derecho de ese país. Es decir, lejos de regularizarse más y mejor una materia, lo que hay detrás es una degradación perturbadora del propio Estado de Derecho. Pues bien, ellos suscriben normas, ellos hacen acuerdos, ellos firman, ellos se fotografían, comen, meriendan y vete tú a saber qué más cosas 1 millón de veces y luego aparecen en la televisión como que se han esforzado mucho para conseguir grandes acuerdos. Lo que hacen es ni más ni menos que
trampas a las propias leyes, porque si la Convención de Ginebra dice lo que dice y los acuerdos firmados por los Estados de la Unión Europea dicen lo que dicen, entre otros, principalmente, prohíben la expulsión colectiva de personas que buscan refugio en otros estados, pues lo que han hecho ha sido suscribir, por ejemplo, el llamado Acuerdo de Dublín, que en su artículo 3 posibilita al Estado receptor para que pueda devolver a las personas que han llegado hasta él, siempre, curiosamente, conforme a las disposiciones de la Convención de Ginebra, y por tanto, siempre respetando los derechos humanos o los derechos del refugiado, cosa que no se creen ni ellos, pues posibilita esta opción. Con lo cual, el que hace la ley hace la trampa y ellos mismos se ponen parches y se ponen todo tipo de cabriolas para saltarse las normas que nos venden como algo precioso y maravilloso, producto del acuerdo y consentimiento entre los estados, no entre los pueblos. Ya ahora sí, para concluir, hacer una breve referencia a esos centros de internamiento lamentables donde se coloca, donde se retiene, no detiene, sino donde se retiene a los extranjeros, inmigrantes que intentan llegar a el territorio nacional. Son centros de carácter no penitenciario donde se les retiene muchas veces en condiciones infrahumanas y vulnerando los derechos humanos más elementales a muchísima gente que se encuentra en esta condición, en tanto se resuelve el expediente sobre si se le acoge o no en este país. Hay 8 centros de internamiento para extranjeros en España. Insisto, no son centros penitenciarios, pero se le parecen mucho, lamentablemente, como sí ha reconocido Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y todas o prácticamente, incluido UNICEF, que reconoce que el 40% de las personas que se encuentran actualmente en la situación a la que nos estamos refiriendo en este vídeo, es decir, que están vagando por los territorios de los diferentes estados de la Unión, el 40% son menores de edad, según datos de UNICEF. Bien, solamente ya quiero decir que ante este lúgubre, lamentable y triste panorama, yo quisiera romper una lanza y hablar, aunque sea difícil, de esperanza. De esperanza porque ante esta tamaña agresión contra la dignidad del ser humano, que supone este acuerdo entre la Europa de los mercados y no entre la Europa de los pueblos, que es algo muy diferente, obviamente hay una esperanza. Y es que, más allá de los estados que son los que firman esto, más allá de los gobiernos que lo regentan, lamentablemente, los pueblos, los ciudadanos, las gentes que vivimos en los diferentes pueblos de la Unión Europea, en este caso, estamos dando, aunque sea en un porcentaje pequeño, grandes gestos de solidaridad y grandes acciones de apoyo hacia esta pobre gente. Digo pobre gente porque verdaderamente lo digo en el mejor sentido de la palabra. Hay ciudades, las llamadas ciudades refugio, que se han ofrecido a acoger un número determinado de refugiados en esas ciudades, algunas españolas muy interesantes, como Madrid, Barcelona, Córdoba, hay bastantes, podéis verlo en la red, también hay amplia información al respecto, y también hay ONGs que están haciendo una gran labor, como puede ser, por ejemplo, creo que tengo aquí apuntada una que quiero nombrar, que se llama, vamos a ver, Proactiva for Arms. Es una organización que está trabajando en la isla de Lesbos, en Grecia, apoyando y ayudando a los refugiados, a las personas que llegan en condiciones infrahumanas hacia ese territorio. Por tanto, quiero romper una lanza en favor de los pueblos. Quiero volver a manifestar mi fe en el ser humano, pese a que a veces resulte ello difícil. Basta ya de mirar hacia otro lado, sensibilicémonos un poco más. Dejemos de mirar hacia otro sitio cuando estamos visualizando imágenes que, si tuviéramos un mínimo de decencia y un mínimo de moral, no podríamos pasar por alto. Miremos hacia nuestro interior. Tomemos conciencia de lo que está pasando. Asumamos que no podemos continuar así,
que esto de la Unión Europea es una tomadura de pelo, que esto de los mercados es una falacia, que es una auténtica dictadura que nos está oprimiendo y nos está impidiendo ser nosotros mismos. Utilicemos todos los recursos de los que disponemos para zafarnos de ellos en la medida que nos sea posible. Porque, pese a los estados y pese a los gobiernos, hay algo mucho más importante, y somos nosotros, somos los ciudadanos, somos la gente de bien, somos las personas que estamos ahí y que hacemos posible que las cosas pasen, para mal o para bien, y yo espero que tomemos conciencia para que, sobre todo y fundamentalmente, sean para bien. Recordaros, finalmente, que podéis, aquellos que estéis interesados, suscribiros a mi canal de YouTube para recibir puntualmente los vídeos que en lo sucesivo se vayan publicando en él. Lo dicho, amigos y amigas, hasta pronto, salud y libertad.